Presentación. El, el tema a platicar, digo, se va a hablar de un proyecto en específico, pero también se va a hablar de muchos proyectos. Como ejemplo, estamos hablando de un proyecto que se hizo unas gradas para la ampliación del estadio de fútbol de Tlahuicole, esto en el estado de Tlaxcala, para el equipo de fútbol de los Coyotes de Tlaxcala, buscando, o el objetivo de este proyecto era lograr colocar al equipo, el tener la posibilidad de cumplir con lo necesario para poder entrar en otro nivel de competencia, hablando de las características que se solicitan a los estadios para poder estar en diferentes ligas o llegar a diferentes niveles de competición. Sin embargo, el tema central y de donde parte la presentación del estadio es hablar un poco de lo que es la infraestructura urbana. Y bueno, empezando con lo que es la infraestructura, perdón que pregunte, ¿sí se está viendo la presentación bien? Sí, sí se Sí, está sí, viendo. sí, Ok, está bien. perfecto, gracias. Entonces empezamos con el propio concepto de lo que es infraestructura, ¿no? Ese conjunto de elementos para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad, de una organización. Son elementos que nos ayudan a ese buen funcionamiento y que van ligados a una cierta planeación de crecimiento, ya sea desde una ciudad, sea un estado, sea un país. Ahora, está la infraestructura urbana que refiere a los elementos que forman, sobre todo, la gran concentración de gente que puede haber alrededor de estas y las cuales van ligadas unas a otras de alguna manera porque puede ser desde una red de carreteras, desde una red vial dentro de una ciudad, construcciones que nos ayudan a tener concentración de gente, como puede ser desde un centro comercial, como puede ser un centro religioso, en el caso del proyecto que vamos a hablar de un estadio, y que todo esto lleva atrás una planeación, porque no nada más es hacer obras por hacer obras. Sabemos que inclusive actualmente ya los estudios son más restrictivos por el tema del impacto ambiental, por el tema del impacto vial, por el tema del impacto económico. Entonces, ese conjunto de estructuras que forman a una ciudad, al funcionamiento de una ciudad, para la gente que vive dentro de esa ciudad, es parte de esa infraestructura urbana. Ahora, existen dos tipos de infraestructura, lo que es la gris y la infraestructura verde, y van ligadas de esa manera. La gris como estructuras, como líneas de conducción, como líneas de acceso inclusive de sistemas de transporte, puede ser vía carretera, pueden ser trenes, pueden ser el mismo cablebús que ahora está mucho en desarrollo en la ciudad, y la infraestructura verde, que son los parques, áreas verdes, y que estos ahora se les está dando mucha importancia para lograr un equilibrio dentro de las zonas de desarrollo que tienen las ciudades y las diferentes zonas donde se viven, ¿no? Algunos tipos de infraestructura urbana son los servicios básicos, transporte y movilidad, telecomunicaciones, infraestructura social, infraestructura verde y la infraestructura de gestión. En cuanto al tema de infraestructura social, que es en la que vamos a entrar ahora con la explicación del estadio, hablamos de ese tipo de espacios públicos que puede ser espacios públicos para desarrollo de eventos o espacios públicos, como se menciona aquí, desde hospitales, centros educativos, bibliotecas, centros recreativos. Todo eso es lo que nos forma esa parte de la infraestructura, ¿no? Aquí algunos ejemplos, y está esto ligado, cada vez de los ejemplos que les estoy presentando son obras que han sido totalmente prefabricadas. Hablamos del transporte urbano, hablando de viaductos para trenes, ahí entra el prefabricado, puentes peatonales, estadios, en este caso es el estadio, el BBVA, el tan llamado gigante de acero, pero aunque no lo crean es todo de concreto, lo de acero es la pura cubierta, los estacionamientos públicos, eh, puentes vehiculares, distribuidores viales. Y aquí hay un tema importante porque luego se confunde. Está el tema de la
infraestructura urbana y el equipamiento urbano. El equipamiento urbano es el que va ligado a la infraestructura urbana. El equipamiento urbano es el que complementa esa infraestructura. Hablando de mobiliario urbano, hablando de paradas, por ejemplo, de autobuses, de bancas en parques, de basureros, de pintura, de señalética para los diferentes zonas, ya sea transitables con vehículo, transitables como zona peatonal. Entonces, nada más es importante porque luego podemos llegar a mezclar y a confundir un poco lo que es infraestructura urbana y lo que es equipamiento urbano. Hablando ya de lo que son inmuebles de alto aforo, desde el punto de vista de lo que es la infraestructura urbana, bueno, estamos hablando de foros para presentación de eventos, de estadios, de teatros, centros comerciales, centros religiosos, catedrales o auditorios. En este caso les voy a platicar un poco del estadio del BBVA, que es el equipo de los Rayados de Monterrey, que es el equipo de primera división, porque de ahí el desarrollo de este proyecto derivó en el uso de los elementos prefabricados que posteriormente se aplicarían para el estadio Tlahuicole. En este caso, este proyecto, por la necesidad, sobre todo de los tiempos, es importante mencionar que una característica muy importante de la estructura prefabricada es el ahorro en tiempos de ejecución. Normalmente, cuando hablamos de un proyecto, si hacemos la comparativa, no tanto como sistema con una estructura metálica, pero sí hablando de concreto colado en sitio, de un elemento de un proyecto hecho con elementos prefabricados o un elemento hecho con todos sus elementos colados en sitio, la comparativa es más o menos de un 15 a 20% de ahorro el utilizar prefabricados con respecto a un colado en sitio. Otro punto importante, sin ser muy técnicos, pero es el concreto prefabricado también se le adiciona la tecnología del preesfuerzo, el utilizar cable de preesfuerzo. ¿Esto qué hace? Que nosotros le aplicamos un esfuerzo al inicio del uso del elemento, el cual va a estar preparado para ya las cargas en el momento que está en estado de servicio la estructura, y el utilizar elementos con preesfuerzo nos ayuda a dos factores importantes, hablando de los prefabricados de concreto preesforzado. El primero es que nos reduce secciones de concreto, o sea, nos hace secciones más eficientes en el uso, perdón, del concreto. Esto se transmite en cuestión económica y en cuestión práctica, porque si nosotros tenemos menor masa o menor volumen de concreto, primero la cimentación va a ser una cimentación más eficiente, que eso te transmite también en lo económico. Y segundo, a mayor masa, mayor respuesta sísmica, y a menor masa, menor respuesta sísmica. Esto quiere decir que tiene un mejor comportamiento estructural ante las cargas dinámicas pensando en un sismo. Entonces, esos son de los beneficios que se ven así a primera vista del utilizar elementos de concreto prefabricados, preesforzados desde el punto de vista técnico y cómo se transmiten al proyecto en general. Sin embargo, hay otro punto que es muy importante, que es el tiempo de ejecución, lo que les decía, que se ahorra porque al final tiempo es dinero. Y con la gran ventaja de que en una estructura prefabricada de este tipo, como la que estamos viendo, mientras se va preparando la plataforma en la zona donde se va a desarrollar el proyecto y se empieza a trabajar en la cimentación, en planta se van trabajando los elementos prefabricados. ¿Cuál puede ser una desventaja del uso de los elementos prefabricados? El que no tengamos los accesos correctos o las zonas para colocar grúas para proceder a hacer el montaje. Son los dos puntos más importantes. Si no hay un buen acceso y si no tenemos zonas francas para colocar los equipos que realizarán los montajes, entonces sí nos metemos en un problema hablando de elementos prefabricados. Hay casos en ciertos proyectos, como fue este y como lo vamos a presentar en el estado de Tlahuicole, que por el tipo de elementos que se presentan, aquí lo que se alcanza a ver
en la foto de la superior de la derecha y de la izquierda son los rakers que van a tener, que van a sujetar a las gradas. Estos elementos, al ser elementos de un peralte considerable y de gran dimensión, en ciertas zonas, hablando de ciudades, que no cuentan con una infraestructura urbana en donde las vialidades sean muy amplias, es muy difícil de meter este tipo de elementos, se vuelve un reto. Entonces hay veces que se ocupan, y este es un ejemplo, este proyecto, que se ocupa el utilizar plantas portátiles. ¿Esto qué es? Instalar una planta en el sitio. En este caso, para estos elementos, que ahí se ven lo que son los rakers, se fabricaron a un lado de donde se estaba desarrollando el proyecto, para evitar su transporte en zona urbana y poder hacer efectivo el trabajo de los mismos. Aquí está el sistema de gradas, los cuales van apoyadas sobre los rakers que veíamos antes, en la zona de los escalones. Justamente lo que les platicaba es del tema de la logística de envíos y por eso se decide hacer una planta en sitio. Si ustedes ven la foto superior de la derecha, en la esquina de esa foto superior de la derecha se ve la estructura del estadio, justamente. Aquí ven entonces dónde está instalada la planta, que es a un costado de donde se está desarrollando la estructura. Ahora sí, ya entrando prácticamente a lo que es el estadio Tlahuicole y tomando en cuenta lo que se desarrolló dentro del estadio BBVA, no como un primer experimento porque ya se han trabajado muchos foros de esa manera, pero sí en soluciones muy prácticas a efecto de los rakers y de los ejes donde metemos los apoyos hacia las gradas. Bueno, es importante mencionar que obtuvo el premio, fue ganador en la categoría de proyectos especiales por parte de la ANIPAC y tuvo su reconocimiento a ese respecto. Aquí está un video, les voy a poner de 2 minutitos. Este video lo que nos muestra es la concepción de lo que el gobierno del estado quería desarrollar como proyecto, son puros renders, para que vean lo que se logra desarrollar con elementos prefabricados dentro de la concepción o en lo que es el transmitir de un proyecto arquitectónico ya a un proyecto estructural, que no necesariamente lo estructural está peleado con lo estético, puede acompañar a lo que se solicita desde el punto de vista arquitectónico y estético, y cómo se resuelve de esa manera, ¿no? Porque muchas veces el prefabricado tiene la condicionante en algunos proyectos de que normalmente el 95% de los proyectos 90 actualmente todavía se desarrollan pensando en otros sistemas que no es el prefabricado. Y se los digo por experiencia, voy a cumplir 36 años en esto de la prefabricación y seguimos todavía llegando al momento en el que el producto viene resuelto con otro sistema y empezamos a resolverlo nuevamente con prefabricados, pero uno, sin desvirtuar lo arquitectónico y dos, respetando las condiciones a las cuales se desarrolló el proyecto anterior. Entonces es importante esto porque lo que se busca es tener una mayor cultura del uso del prefabricado. Aquí en México todavía, y como lo comentaba, está creciendo esto y nos falta mucho por hacer, pero es importante porque de origen y para todos los que son estudiantes, es importante que tengan en mente que en el prefabricado existe una solución para sus proyectos. Y como lo digo, cuando inicio un curso nuevo de prefabricados, cuando doy clases, no hay un sistema que sea la panacea. Todos los sistemas son aplicables e inclusive muchas veces hay soluciones que hay que trabajar con sistemas que son híbridos. Esto es, utilizar lo mejor de dos sistemas para combinar. Pero sí es importante que tengan de origen la concepción de que se pueden resolver proyectos con la utilización de elementos prefabricados de concreto preesforzado. Eso es súper importante y ese es
lo principal que buscamos en este curso para que ustedes puedan ver nuevas opciones de desarrollo de proyectos. Bueno, ya entrando en lo que es el propio proyecto, estamos hablando de un proyecto que desarrolló una grada principal para 8,000 aficionados. El proyecto, este es en su primera etapa, hay una segunda etapa donde van las dos cabeceras también a ampliarse para tener ya una mayor capacidad. Ahorita este estadio se utiliza en la Liga de Expansión. La idea es que este estadio pueda albergar equipos de la segunda división o la primera A, como se llama ahora, y estar preparado para que en una tercera etapa ya con iluminación y otras cuestiones adicionales, ya no tanto estructurales, sino más de equipamiento, pudiera llegar a ser un estadio de primera división. El área de construcción fueron 5,500 metros cuadrados, estamos hablando de 3,700 metros cúbicos de concreto, y como les comentaba, para una capacidad de 8,000 aficionados en una primera etapa. Este es un plano de la planta de la ubicación de columnas y de los entreejes. Es importante, y como lo ven en este caso en la foto de la derecha, que es uno de los ejes, nosotros empezamos a montar no del eje 1 al 11, sino del eje 11 al 1. Sí, vamos de derecha a izquierda. Y aquí el tema es, existía una situación muy importante en el reto de que al montar el primer eje podría ser considerado muy inestable por el tema de la estructura, porque no lo teníamos atracado hacia ninguna otra estructura. Ya para el momento de montar el segundo eje o el eje 10, obviamente existe una liga de traves entre el eje 10 y el eje 11 y ya se van formando unos marcos en el otro sentido. Pero al montar el primer eje, el eje 11 que estaba montado en cantilever, lógicamente teníamos ahí una situación que pudiera tener algún desplazamiento o que pudiera tender a querer irse hacia alguno de los lados el marco ya formado por las columnas del Raker. Aquí lo que se hizo es, se le generó una estructura adicional temporal, la cual sujetó a este marco a efecto de que diera la capacidad en espera para montar lo que es el segundo marco. Posterior a esto, al montaje de los marcos, viene lo que es el montaje de las gradas. Digo, es algo que en la foto de la derecha, en la segunda foto de arriba para abajo, la foto en medio, ahí se ve cómo estaban formados los marcos, las traves intermedias que unían a cada uno de estos marcos, llamados donde se apoyan los rakers, para sobre de ellos hacer la colocación de las gradas. Y bueno, elementos adicionales que luego se fueron poniendo como complemento para su uso, que fue el tema de las escaleras, tanto hacia la zona de la cancha como hacia la zona de las gradas. Digo, a la zona de atrás, que es la entrada principal. Aquí, por ejemplo, en este caso, en donde en la foto inferior de la derecha vemos, si se fijan las colindancias que tiene el estadio, tenemos tres calles, lo que es la colindancia hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste, y hacia el este, perdón, y en el otro lado teníamos un canal, o sea, estábamos totalmente confinados para la construcción del mismo. En este caso, lo que se hizo fue poner una planta dentro de lo que es la cancha. En la zona de la cancha se instaló la planta donde se fabricaron los elementos principales y otros elementos se fabricaron en dos plantas. Se ve un poco la parte de atrás y lo que es el corte o la planta de cómo estaba conformado en la vista de la parte posterior, algo de las gradas. Esto es importante porque si se acuerdan en el video prácticamente lo que se acabó realizando fue exactamente lo que se tenía pensado en su concepto arquitectónico sin tener ningún tipo de variación. Es importante aquí mencionar que en este caso el 99% de la estructura fue totalmente prefabricada, prácticamente no hubo elementos colados en sitio, ni siquiera los faldones que limitan a la grada.
Tema importante, el tema de la ampliación, hacerla en un periodo en donde, por efecto del calendario de juegos, pudiera entrar en ese tiempo el desarrollo del mismo sin que afectara a la competencia. Sí, es un hecho que tuvieron que jugar fuera un tiempo el equipo, pero lo que se trató de hacer es dañar en lo menos posible ese calendario de actividades. Por lo tanto, desde el primer momento en que se planteó que fuera prefabricado, fue por el hecho de los ahorros en el tiempo, independientemente de lo que pudiera beneficiar en el costo del mismo o en la economía del proyecto. Hablando un poco de eso, que estaba mencionando los puntos clave, es la reducción del tiempo. Los elementos prefabricados tienen un control de calidad muy alto porque prácticamente un elemento prefabricado de concreto preesforzado es una prueba 1 a 1 de que el elemento está bien realizado. Los elementos preesforzados, a nosotros aplicarle una fuerza inicial de preesfuerzo, y el cual, porque existen dos métodos del preesfuerzo, el que es pretensado y el que es postensado. El que es pretensado trabaja mediante adherencia del cable de preesfuerzo hacia el concreto, el que es postensado trabaja mediante anclajes y es un trabajo posterior al colado del concreto. En este caso que hablamos de elementos preesforzados que son pretensados, nosotros le aplicamos un esfuerzo de tensión al cable. Posteriormente viene el vaciado de concreto dentro del molde, donde está el acero de refuerzo que se necesita el propio elemento, porque son elementos reforzados, pretensados. El preesfuerzo nos quita bastante el volumen del acero de refuerzo. Ya que está colado el elemento y que el elemento, el concreto, tiene un F'C del 80%, hablando que en la mayoría de los casos se utiliza concreto de F'C 350, a pesar de que hacemos elementos de hasta 700 de F'C. Nosotros no podemos hacer la transferencia del preesfuerzo si no tiene el 80% de la capacidad del preesfuerzo. Esto es cuando menos 280 kilos por centímetro cuadrado. Nosotros al hacer la transferencia del preesfuerzo sobre el elemento, si el elemento no tiene la capacidad de soportar ese esfuerzo que que nos transmite el preesfuerzo, el elemento se truena. Por eso lo que les comento es que eso escala 1 a 1, no nos podemos arriesgar. Entonces el control de calidad en los elementos preesforzados, prefabricados, es muy alta. Y eso no quiere decir que no en los colados en sitio o en otro tipo de estructuras no se haga, pero sí requiere un mayor control de calidad lo que son los elementos prefabricados, ¿no? Tiene un menor impacto ambiental. Al final les voy a platicar eso del tema LEED para los que estén relacionados a él, ya que el uso de sistemas prefabricados o de concreto prefabricado preesforzado nos ayuda mucho al tema de la certificación LEED, ahora que ya se está volviendo un tema importante por el tema de sustentabilidad en las estructuras y más en las que son justamente estructuras que forman parte de una infraestructura urbana. En cuanto al programa de ejecución, estamos hablando de un programa de ejecución de 30 semanas, en donde si ven aquí lo importante del inicio es el tema de la ingeniería y lo que son los trabajos preliminares en planta acerca de las líneas de producción. En este caso, este proyecto se desarrolló en 3 plantas de producción, no tanto por la demanda del volumen, pero sí por la logística de los elementos que había que enviar. Se instaló una planta en sitio dentro de la cancha, como se los comentaba. Se trabajó desde una planta ubicada en Tecámac, Estado de México, y se utilizó una planta que tenemos instalada en Tlaxcala, la cual era la planta más cercana, y que entre estas 3 plantas fue que se logró resolver el 100% del proyecto. Ya en cuanto al trabajo en obra, sería lo que sería la logística del envío y la instalación de los elementos, la cual estamos hablando de un total de 21 semanas y no, perdón, son 19 semanas y que sería el trabajo realmente en obra. Si nosotros nos ponemos muy estrictos, 19 semanas
corresponde a 4.5 meses, que fue lo que se logró, el tiempo que se logró hacer el desarrollo del 100% de lo que es el proyecto ya en el sitio. Lo que les comentaba de los centros de producción, que fue planta Tecámac, planta Tlaxcala, Puebla, porque está justamente en la frontera entre Tlaxcala y Puebla, y la planta en la cancha, ¿no? En el caso de Tlaxcala se hicieron gran parte de las gradas, aquí están los moldes de las gradas y algunos de los elementos de las escaleras. En la planta Tecámac se hicieron los apoyos de las columnas para los rakers y en la planta en cancha se hicieron los rakers, los cuales para su movilidad era mucho más sencillo trabajarlos de esa manera. Estos son los elementos, lo que les decía de los marcos, cómo se iban montando los marcos, cómo se montaban las traves entre los marcos para hacer estable la estructura, que no tuviera algún tipo de desplazamiento. Sobre todo, el elemento prefabricado, curiosamente, donde sufre más, o para el diseño más crítico del elemento prefabricado, es para su extracción, en la maniobra de la extracción de los moldes, para su transporte y para su montaje. ¿Y por qué es esto? Porque en cualquiera de los tres puede sufrir ciertos movimientos el elemento o puede ser susceptible a ciertos movimientos que pudieran dañar el propio elemento. Por lo tanto, tienen que hacerse todas las consideraciones a ese respecto. Y la más importante es que cuando estamos en el proceso de montaje, nosotros tenemos que considerar que en ese momento pudiera presentarse un efecto de cargas dinámicas producidas por un sismo. Normalmente cuando se está haciendo el montaje, obviamente se hace la fijación del elemento y posterior se hace el colado de los nudos o inclusive en este caso que la solución fue hacer postensados la estructura para formar los marcos en ese sentido. Es un trabajo que se hace posterior, por lo tanto, es susceptible a que nos ocurra un incidente de ese tipo, por lo tanto, el diseño de los propios elementos y de toda la estructura tiene que considerar que su fase más crítica no es cuando ya está al 100% en condiciones de servicio, sino es durante el proceso desde su fabricación, el envío de las piezas a obra y el montaje de las mismas. Aquí se ve algo del tema de las escaleras, de su fijación. Casi todos los elementos tienen, en este sentido, para la unión, el tema de hacer un colado en una segunda etapa. Son colados pequeños, pero son los colados que nos unen a la estructura que ya está con la nueva estructura o inclusive para unir entre elementos. Algo un poquito más de las gradas y las escaleras. Inclusive también aquí, por ejemplo, están lo que son los faldones, que aquí se manejaron faldones a los extremos, también como elementos prefabricados para garantizar la seguridad de la gente que está dentro de las gradas. En la parte superior, no se alcanza a ver aquí muy bien, pero hay que ver una foto más adelante, una más atrás, que en la zona superior se manejaron zona de palcos, toda la franja superior, con instalaciones especiales en ese caso. Las gradas quedaron como grada provisional así de concreto para ahí disponer a la gente, pero existe la posibilidad en la segunda o tercera etapa el que se considere el meter butacas sobre estas gradas, que así está hecha la consideración. Aquí se ve, por ejemplo, en la parte superior izquierda, el montaje de uno de los marcos, cómo está suelto, y que fue prácticamente el tema más delicado a efecto de poder proceder al montaje, como se ve en la segunda foto al centro, pues en la superior, donde ya están las traves que unen y que le dan la rigidez a estos marcos en el sentido de los rakers. Y bueno, posteriormente a esto viene ya todo el forro total del, del estadio, ya con la cancha y ya con el uso que se le da. Como les comento, hay una segunda etapa que está todavía
pendiente por realizar para meter otras 2 gradas en las cabeceras y llegar a tener una mayor capacidad del propio estadio, ¿no? Y bueno, eso en cuanto al estadio, en lo general, digo, no quise meterme en más cuestiones técnicas, pero siguiendo con el tema de infraestructura urbana, es importante mencionarles, y es un poco de la infraestructura urbana y lo del sistemas híbridos. Por ejemplo, este auditorio Gota de Plata que está en Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, es una combinación de un sistema híbrido de estructura metálica con estructura de concreto. Fue la mejor solución que se pudo dar para el tema de los volados en la parte frontal. Y esto como muestra de que no necesariamente o todo tiene que ser bajo un sistema estructural, o si no, no funciona, sino que más bien es una mezcla de ambos a efecto de poder resolver, digo, lo que estamos obligados nosotros y como lo hicimos cuando hicimos nuestra toma de protesta, cuando hicimos nuestra titulación, en la cual garantizamos el ser o el desarrollar lo mejor posible en nuestra profesión, pues estamos obligados a dar las mejores soluciones, ¿no? Por ejemplo, aquí están las gradas del Autódromo Hermano Rodríguez. Estas llevaban una estructura colada en sitio para efecto del apoyo, las gradas prefabricadas y posteriormente una estructura metálica que cubría, ¿no? Está, por ejemplo, la Arena Ciudad de México, también en un sistema híbrido, una combinación de sistema colado en sitio, posteriormente gradas prefabricadas y posteriormente una cubierta metálica y otros elementos metálicos que refuerzan a la estructura. Así como esos, y como vimos en el estado de Tlahuicol, existen otros desarrollos como gradas para el campus del TEC de Monterrey. Otro tipo de estructuras de infraestructura urbana, pues, los centros religiosos. Esta es la nueva Catedral de Celaya, la cual tuvo un reto muy particular, ya que los elementos en la foto central, en la parte superior, se ven los elementos, esos marcos en forma de A, se hicieron en una sola pieza, se hicieron en sitio, se necesitaron 3 equipos de transporte, 3 plataformas para moverlos y 4 grúas para montarlos. Fue todo un reto interesante y lo mismo, el primer marco fue complicado, pero ya después, cuando uníamos con las traves de rigidez intermedias, era más sencillo. Es importante mencionar que estos marcos llevaban en la forma de la A, en una parte intermedia, llevaban un elemento metálico para evitar su torsión, porque son elementos muy grandes y se vuelven elementos muy esbeltos, a pesar de que su sección no es esbelta, pero en la maniobra, lo que les comentaba de la parte más crítica de los elementos prefabricados, podían sufrir algún daño, por lo tal se tuvo que meterle un elemento adicional. El tema de infraestructura para efecto de distribuidores viales, de puentes ferroviarios, de todo lo que pueda ser parte de la movilidad de una ciudad, de un estado o de un país, es también parte de esa infraestructura. Hay infraestructura que se desarrolla dentro de las ciudades que por eso se convierte en infraestructura urbana y otra que va por fuera. Sin embargo, sigue siendo infraestructura y en cuanto está dentro de la ciudad es parte de esa infraestructura urbana. Y ya por último, lo que les comentaba del tema de la sustentabilidad, el tema de la certificación LEED, que es Leadership in Energy and Environmental Design. El utilizar elementos prefabricados nos puede dar hasta 20 puntos LEED. La certificación básica es a partir de los 21 o 22 puntos. Entonces, es importante esto tenerlo en mente porque el impacto que genera el uso de los prefabricados es mucho menor que otros sistemas constructivos. Esto sí es una realidad. Entonces, para efecto de cómo son ahora las cosas en este presente en el que estamos viviendo, que estamos buscando más el tema de la sustentabilidad, más evitar tema de daño al ambiente, pues hay que hacer las consideraciones para efecto de, dentro del desarrollo de nuestros proyectos, el utilizar lo más posible elementos prefabricados.
Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen algunas dudas, pudieran Muchas inquietarles. gracias. Conversarlas. Gracias, Carlos. De nada, Muy Leti. padre, muy claro y sobre todo que te fuiste un poco más allá, lo cual se te agradece, hablar de la infraestructura urbana y cómo ha contribuido ITISA en este sentido. Pues sí, ya tenemos por aquí una pregunta. Aprovecho para las prácticamente 30 personas que estamos en esta reunión. Nos hagan favor de anotar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, si tienen la versión en español, Q&A en inglés, y por aquí se las vamos contestando. Bueno, Pablo Francisco Peña pregunta, ¿por qué el apoyo móvil entre la gradería de abajo y la de arriba? Apoyo móvil entre la gradería de abajo y la de arriba. Vamos a ver. Hablan del Estero Tlahuicole, ¿va? Sí. Ahí se refiere a ese. Ahí está la gradería alta. En la foto de la izquierda está el Raker. Hay un brazo que soporta al Raker inferior, pero realmente no hay un apoyo móvil como tal, porque luego se hace una conexión ahí en una segunda etapa. Entonces, no sé a qué se refiere con el apoyo móvil, porque no llevamos, cuando son apoyos móviles, normalmente lo que metemos es entre las dos estructuras, le metemos un neopreno, lo que funcionará como un neopreno, para manejarla como elementos independientes. En este caso, eran dos elementos que se unen y se hace un colado en una segunda etapa para formar dentro del marco un solo elemento. Ok, bueno, si no contestamos tu pregunta, Pablo, por favor, vuélvenos a escribir para ser un poquito más específico. Sara Araujo, familiar. ¿Cuál fue el reto más grande que se presentó al crear un estadio tan particular como el de Tlaxcala? En este caso, la realidad es que el reto más importante fue meter los elementos prefabricados al sitio, ¿Mm? porque como lo platicaba, déjenme regresarme aquí en la presentación al planito base, nosotros teníamos en la parte superior, o sea, la parte de atrás de la grada, teníamos un río. ¿Mm? A los costados de la cancha teníamos dos calles en las cuales solo cabía un automóvil, o de ida o de vuelta, y eran de doble sentido. Y en la parte frontal teníamos la avenida principal del estado de Tlaxcala, la cual no podíamos estar quitándole un carril, dejando ahí en espera los trailers para poderlos ingresar. Entonces, en este caso muy particular, se resolvió muy bien la estructura, no presentó tanto un reto la estructura, porque ya teníamos el antecedente y por eso se presentó el tema del estadio del BBVA, sino que más bien fue la logística. Ese fue un tema súper importante. Por eso inclusive se desarrolló parte de la estructura dentro de la cancha, parte de la estructura en planta Tecámac y parte de la estructura en planta Tlaxcala. Y aquí lo importante era que nosotros recibíamos durante la madrugada los elementos, tenían que ser ingresados adentro del proyecto. Teníamos que bajarlos dentro del proyecto para posteriormente volverlos a subir a algún en un equipo de transporte y llevarlos a la zona de montajes, un traspaleo. Pero realmente eso fue lo que nos tuvo un poquito más ocupados dentro de este proyecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del BBVA, que teníamos toda la parte externa para colocar plantas, podíamos meter grúas por dentro, grúas por fuera, ahí el reto fue el de ingeniería, no tanto el de la logística, ¿no? Entonces, sí, el reto más importante que tuvimos aquí fue el tema de la logística para proceder al montaje de la estructura. Y como bien comentas, Carlos, la logística es ciertamente una de las factores que hay que tomar en cuenta en los diseños donde el prefabricado es la solución, al menos en su mayoría. Porque así como cada sistema constructivo aporta ciertas ventajas y hay que tener ciertas consideraciones, tomen en cuenta, sobre todo ustedes estudiantes, que
Una parte muy importante para que libren o para que lleven a feliz término un proyecto es la planeación y la logística. Si se ponen a planear y hacen la logística adecuada a sus proyectos, de verdad van a tener a cambio un proyecto prefabricado exitoso. Luego, Israel Garduño Bonilla comenta, muchas gracias por la presentación. ¿Podría hablar un poco más del proceso del diseño del prefabricado y qué sucede después con toda la infraestructura, moldes y materiales utilizados para la fabricación del prefabricado? Muy bien. A ver, Israel, mira, la idea es, dentro de la logística que mencionaba Leti, está también el uso justamente de las implementaciones o de los moldes con los que se va a trabajar. Esto es, cuando se hace el diseño de un elemento, se busca que ese elemento sea parte de un elemento que va a ser repetitivo, porque aquí el tema de la prefabricación se basa mucho en lo que es líneas de producción. El tener líneas de producción, lo voy a decir de manera muy coloquial, pero es buscar hacer bolillos, o sea, elementos repetitivos. Normalmente un molde metálico tiene 200 usos. Entonces, lo que se busca siempre es tener la base de la máxima utilización de esos moldes. Posteriormente a su utilización, aunque ya se haya depreciado no tanto económicamente, sino el material, lo que se busca es darle una reutilización. Y posterior a eso, lo que se utiliza en esos moldes se vende como chatarra para que esa chatarra la vuelvan a generar y vuelva a entrar en el ciclo. Por eso es el tema de lo de LEED, de lo del impacto LEED, porque es la utilización de los materiales que tienes a su máximo uso. Quiere decir que los usas, los reciclas, lo vuelves a usar, porque cada vez que reciclamos acero, de cualquier tipo, acero de refuerzo, acero de refuerzo, acero en placa, acero en moldes, se nos da un certificado de ese reciclaje de ese elemento. Y al final lo podemos volver a recibir como acero de refuerzo, acero de preesfuerzo. Entonces es más o menos el mecanismo, pero la primera parte de la pregunta, ¿cuál era, Leti? Perdón, porque eso era de los moldes, pero... El proceso de diseño. Ah, bueno, el proceso de diseño. Sí es importante mencionar que lo que nos marca aquí las normas, tanto normas técnicas complementarias como el reglamento de construcciones, se basa mucho en temas del PCI, que es el Precast Stress Concrete Institute, y obviamente del ACI también. Entonces, de esa parte sale las normas con las cuales diseñamos los elementos prefabricados. Al final, ¿qué pasa? En un análisis estructural, nosotros hacemos un análisis y nos va a arrojar elementos mecánicos. De cualquier manera que hagamos ese análisis, nos arroja elementos mecánicos. Esos elementos mecánicos los tomamos para hacer un diseño de una estructura en función del sistema constructivo a utilizar, de las conexiones a utilizar, que es una parte muy importante en el prefabricado, las conexiones. Entonces, básicamente como diseño de elementos, tenemos que cumplir con los reglamentos y las normas, y la realidad de las cosas es que aquí en México nos castiga un poquito más el reglamento que cualquier otro sistema constructivo, sobre todo por el tema de las conexiones, por el tema del factor del uso del factor de ductilidad, que no nos aplica de la misma manera. Entonces, yo sí les podría asegurar que el diseño de una estructura prefabricada está más cubierta que una estructura colada en sitio o una estructura metálica. Y aún así somos competitivos contra esos sistemas, ¿no? Pero más o menos por ahí es el tema del diseño de las mismas. Muchas gracias. José Eduardo Rosado, ¿cómo se diseñaron las conexiones postensadas que mencionaba el ingeniero? Bueno, ahí, volviendo un poco al tema del reglamento y de las Ujú. normas, lo que estamos buscando es garantizar un marco rígido completo. En lugar de utilizar, porque esa conexión se puede solucionar haciendo un amarre, dejando los aceros, los elementos prefabricados llegan a un colado hasta un cierto nivel o una cierta cota, salen los aceros principales, llega el otro elemento, hablando en general de conexiones prefabricadas, llega el otro elemento,
se hace un amarre entre los aceros y se hace un colado posterior. Esa es la conexión más común. Puede haber conexiones en las cuales llevemos un elemento metálico adosado al elemento principal y posteriormente llegue el elemento prefabricado en segunda etapa para hacer una soldadura y luego hacer la soldadura en la parte inferior serviría para continuidades para momento positivo, para momento negativo meteríamos aceros en la parte superior, las de momento positivo para tema de inversión de momentos en caso de sismo, y hacer una conexión entre soldada y colada en sitio. Ahora, la realidad es que para garantizar y hacer más eficiente la conexión se utiliza el post-tensado porque es darle una mayor capacidad a esa conexión. Es utilizar preesfuerzo en la misma base de la que se utiliza para los elementos horizontales, pero en la conexión de un elemento horizontal con uno vertical para darle una mayor capacidad y garantía a esa conexión. Es importante mencionar, yo les comentaba, el sistema preesforzado puede ser de dos variantes, pretensado y posttensado. En este caso, los elementos son pretensados con una conexión posttensada. Así como trabaja mediante adherencia el pretensado, el posttensado mediante los anclajes. Existe una desventaja en el posttensado contra el pretensado porque existen mayores pérdidas. Porque uno es por pérdida de adherencia y otro es por pérdida de anclaje, pero se tiene más pérdida en los anclajes que en la adherencia en el concreto. Sin embargo, para efecto de conexiones, es un sistema que funciona muy bien, da una mayor garantía y una mayor capacidad a los elementos. Muy bien. Juan Carlos Jacinto, ¿de qué capacidad se usaron las grúas para el montaje de los Rakers? En este caso fueron grúas de 200 toneladas, una grúa de 200 toneladas y una de 300 toneladas. Como se hizo fue, las grúas levantaban al elemento, la grúa de mayor capacidad es la que lo subía y la de menor capacidad es la que se usaba para el pateo del elemento para bajarlos en su posición normal, que es como comúnmente se montan las columnas. Siempre se utiliza una grúa para cargar el elemento, otra grúa para hacer su pateo y la grúa principal es la que hace la colocación final. Muy bien. Mauricio Zúñiga, el apoyo móvil, si no mal recuerdo, es en el estadio BBVA. Ah, bueno, ahí sí, porque es otra consideración. Al final, el diseño que se hace puede ser diseño de ingeniería propia, puede ser diseño de ingeniería de un tercero, es el que lo solicita y normalmente los apoyos móviles se hacen para separar o diferenciar estructuras. ¿Esto qué es? Para formar cuerpos independientes bajo condiciones de cargas dinámicas y sobre todo cuando son estructuras irregulares, para que tengan comportamientos independientes. Muy bien. Adrián Galván, ¿cómo se cobra la obra con este sistema por pieza o por metro cúbico y aproximadamente en qué rangos está? Bueno, a ver, hiciste una pregunta ahí sí, medio complicada, pero bueno, a ver. Existe de las dos maneras y lo hablo muy claro. El sector privado normalmente es por pieza, por elemento prefabricado, su fabricación, el suministro, lo que sería el transporte y la logística, que es el montaje o instalación. Normalmente se parten esos tres rubros y normalmente es la fabricación y el transporte y montaje. Es importante mencionarte que en un precio de un elemento prefabricado, el 85%, 80-85% del precio del elemento es en planta, es la fabricación. Y el 15%, 20% restante es su transporte y montaje. O sea, realmente donde se gasta más es en la fabricación. Ahora, puede ser, porque en el sector público o se requiere más el que presentes catálogos de conceptos en los cuales lo que haces un desglose de metros cúbicos de concreto, kilos de acero de refuerzo, kilos de acero de preesfuerzo. O sea, es en otra vertiente y que al final todo eso se transmite en metros cúbicos. Puede ser que cobres fabricación en metros cúbicos y el transporte y montaje lo cobras por tonelada de elemento. Digamos que más o menos son las dos vertientes. Ahora, yo te puedo decir precios para una nave industrial, para un edificio,
para un hospital, cosas así, que son estructuras más regulares y más continuas. Para un estadio o una como la que vimos, la Catedral de Celaya, condiciones de ese tipo, la verdad es que el precio es súper, súper variable, porque cada proyecto es proyecto único. A pesar de que tú utilizas elementos similares, pero son proyectos únicos y bajo condiciones únicas cada uno, ¿no? Muy bien. ¿Cuál fue el reto más grande de Itiza, pero ahora en la Arena Ciudad de México? Bueno, ahí fue la coordinación y planeación, lo que tú mencionabas, Leti, de la logística, ¿no? En este caso, en la Arena Ciudad de México, como se venía fabricando las gradas en sitio, digo, en planta y en sitio se venía haciendo la estructura colada, teníamos que hacer que coincidiera como íbamos fabricando para ir montando y que no nos encimáramos, porque en la misma zona que estábamos trabajando con grúas para montaje, se estaba trabajando con bombas de concreto, con los trailers del acero de refuerzo, con la mano de obra. Un tema importante y básico en los prefabricados es la seguridad a la hora de realizar los montajes. Por lo tanto, en las zonas que se está realizando montaje de estructura prefabricada no puede haber ni una persona alrededor ni abajo de la estructura. Eso es por regla de seguridad. Por lo tanto, esa coordinación, realmente hubo momentos en los que nosotros montábamos de día y ellos trabajaban en la tarde y noche para colar y regresamos a montar de día y había veces que ellos trabajaban durante todo el día y nosotros íbamos a montar en la noche, ¿no? Ese fue el reto más importante dentro de la planeación en logística. Muy bien. Armando Pacheco, eh, ¿las gradas prefabricadas llevaron algún neopreno integral en los apoyos o algún encapsulado en los apoyos? En este caso no. En ninguno de los dos casos que presenté, tanto el estadio de BBVA como en el de Tlahuicole, ahora, sí se puede, el tema es, podemos utilizar unas lainas de neopreno, efecto de garantizar que el elemento asiente correctamente, pero la realidad es que aquí como estaban diseñados los elementos es para que llegara a tope y a hueso. Sí, sí se les llegó a meter un relleno de grout posterior porque todos los elementos prefabricados por norma tienen sus tolerancias que pueden llegar a ser hasta 3/4 de pulgada en la variación de la dimensión. En estos casos, lo único que se hacía es nada más buscando que estuviera correctamente apoyado el elemento. Posteriormente se le rellenaba con un grout en una segunda etapa para darle ese relleno y a la vista que no se alcanzara a ver la luz de esa diferencia, ¿no? Pero como tal y en su diseño no llevaban ningún tipo de neopreno. Bueno, Hank Vázquez pregunta, mencionó un ahorro del 30% cuando usando los prefabricados. ¿Ese porcentaje contempla únicamente la etapa de construcción o también incluye ahorros en mantenimiento y ciclo de vida de la estructura? A ver, el principal, yo mencioné eso en el ahorro de los tiempos de ejecución. Ujú. Y sí es un hecho que tenemos un gran ahorro en tiempos de ejecución y lo que más se llega a tener, cuando menos tenemos un 10 a un 15 y podemos llegar a tener un 20, 30%. Ahora, sí es importante mencionar que en la operación logramos tener ahorros importantes en lo siguiente. Por ejemplo, tema del estadio que aplica, pero les voy a poner un ejemplo un poquito más claro, que es una nave industrial. Una nave industrial, si nosotros la utilizamos, la nave, para lo que llaman, se llama comúnmente una nave triple A, que tiene que tener ciertas características para lo que vamos a tener, porque la nave se vuelve la caja de la joyita, realmente lo que está dentro es lo que vale. Si nosotros utilizamos estructura metálica, tenemos que adicionarle retardantes, ignífugos. Estamos hablando de temas de sprinklers para temas contra incendio y seguro contra incendio. Vámonos sobre esas tres nada más. Porque una cosa es el ahorro en la inversión inicial y otro es en la operación. Ya en la operación, contra una nave, por ejemplo, prefabricada de concreto, que me encantaría, Leti, si luego me invitan a dar una plática en naves porque es algo formidable lo que se está haciendo en eso. Va, claro. Siendo de concreto, uno, no necesitas pintarla con nada, digo, si la quieres pintar, vaya, es a tu gusto. Dos, en temas contra incendio,
no vas a necesitar darle mantenimiento. A la otra estructura, la metálica, necesitas cada 2, 3 años, 4 máximo, necesitas darle una repintada a toda la estructura para que tenga esa garantía. A fuego directo, el concreto puede estar 24 horas para que empiece medio a granularse ahí un poco. La estructura de acero aún con el retardante son 4 horas, 5 horas y se hace agua. Entonces, esos son temas de operación. El tema de los sprinklers, en una nave de concreto llevas mucho menos sprinklers que en una de acero. Y lo más curioso es que en el tema del seguro contra incendios, que ese lo tienes que pagar cada año, es 1 a 5 la diferencia. O sea, lo que te cuesta uno en prefabricados te cuesta 5 en metálica. Entonces, repito, no que los prefabricados sean la panacea, pero sí ayudan a resolver muchos temas y sí logran muchos ahorros ya en los temas de operación. Para tiendas de autoservicio que se han trabajado así, normalmente construcción lo que busca es una inversión baja, pero operación lo que tiene es no tener un gasto fijo alto. Entonces ahí ha empezado a desarrollarse también mucho este tema. Yo nada más quisiera comentar en este sentido que también otro factor importante que deben de tomar en consideración cuando se ponen a comparar un sistema constructivo contra el prefabricado es que consideren, como comentaba Hank Vázquez, el ciclo de vida del proyecto. Consideren al prefabricado y a otros sistemas constructivos de la cuna a la tumba. Y entonces los ahorros son mayores de los que comenta el ingeniero. Eh, Mario Matías, excelente presentación, gracias por compartir. Oscar Uriel, ¿todos los proyectos están usando metodología BIM? Es correcto, ya está establecido eso aquí dentro de la empresa. Nos costó un poco el poder cambiar a ese sistema, pero es importante mencionar que aparte que lo cambiamos por desarrollo tecnológico dentro de la empresa, porque aquí hacemos la ingeniería del desarrollo del proyecto, es porque a solicitud de los clientes ya toda la plataforma se tiene que manejar de esa manera para integrar a todas las disciplinas y a todas las especialidades. Carlos, ¿cómo andamos de tiempo? Todavía hay más preguntas, pero no sé cómo anda tu agenda. Otros 7 minutitos sin problema. Perfecto, gracias. Mauricio Zúñiga, desde tu perspectiva, ¿cuál es el motivo por el que el prefabricado en México no se ha desarrollado como en otros países? La verdad, por falta de conocimiento. Ese es el principal argumento que hay. Yo llevo en esto, les digo, 36 años y ha sido una batalla que la realidad de las cosas no se ha logrado todavía ganar, pero creo que día a día, con los proyectos que se realizan en prefabricado, se ve más lo que se puede hacer. Es difícil. Yo estoy en una generación, y no por decir que estoy viejito, pero yo estoy en una generación en la cual los proyectos se desarrollaban ya de una cierta manera y lo que le llaman, a los que les decimos dentro de la ingeniería vacas sagradas, es colado en sitio o estructura metálica. Por ahí, si a alguien se le ocurría hacer algo prefabricado, era así como que un milagro. Digo, no sé cuántos sepan aquí, pero, por ejemplo, las gradas del Estadio Azteca son totalmente prefabricadas. Y esas se montaron, se fabricaron ahí, se montaron y todo, pero no hubo una difusión como para que se dijera que fueron prefabricadas y que es una estructura prefabricada. La realidad es que esto ha ido creciendo. Antes, inclusive por datos de la NIPAC, el consumo anual del cemento en México, menos del 1% estaba ligado a estructuras prefabricadas. Ahora no sé en cuánto anda, Leti, ese Uno porcentaje. punto siete. No hemos crecido mucho. Entonces, y es por falta de difusión, si estás de acuerdo conmigo, Leti, o sea, por falta de conocimiento en las universidades. Por ejemplo, en lo personal, yo cuando doy algo de preesfuerzo y prefabricación a nivel licenciatura es opcional, es una materia optativa, no es una materia de la base del programa. Entonces, es difícil porque no todo el mundo la lleva y no todo el mundo conoce. Y si nos vamos a estructuras de concreto como tal, la materia, digo, aquí saco mi parte de enseñanza que tengo, pero está basado en sistemas de estructura metálica, estructura de concreto, lo más tradicional. Entonces, esa falta de conocimiento, que parte es culpa de nosotros por la falta de difusión, pero que actualmente
los planes de estudio aún todavía están escasos de este tipo de materias o de este tipo de conocimiento, pues obviamente por eso es tan bajo el uso de los mismos, ¿no? Así es. Y bueno, otros factores que también en otros países, en Estados Unidos, los proyectos son muy estándar, ¿no? Muy cuadrados, todos los estacionamientos son iguales, son muy regulares. Y en México siempre hemos querido ser únicos, hacer el proyecto insignia, lo que nos distingue a los arquitectos, y pues nosotros lo seguimos, ¿no? En esa idea de ser, de diferenciarse. Pero bueno, también ya tenemos por ahí un programa a la academia precisamente para robustecer de alguna forma los programas de estudio. Eh, Pregunta Israel Garduño, ¿aplican análisis de elemento finito para evaluar las estructuras en los esfuerzos? Sí, es correcto, Ok. se aplica. Los Rakers llevan apoyos de neopreno, ya lo habíamos visto. Llevan apoyos de neopreno, sí, ya lo habíamos visto, pues creo que... ah, gracias por la excelente presentación. Actualmente trabajo en Nigeria. A ver, esto está interesante. Víctor Salgado, actualmente trabajo en Nigeria y debo decir que el prefabricado en México es realmente asombroso y le compite sin problema al prefabricado que se lleva en otros países. Excelente presentación. Pues con esto yo creo que cerramos la sesión del día de hoy. Carlos, muchísimas gracias por tu Contrario. brillante presentación, por la manera tan bonita de responder las preguntas. Agradecemos a todos los asistentes su presencia con nosotros. Les recordamos de la última sesión del curso ABC que va a ser, permítanme tantito, ya lo tenía yo por aquí a la mano. Dentro de 2 meses vamos a cerrar esta serie de conferencias que hablan de la infraestructura urbana con el Estadio Médico Los Encinos, que lo va a presentar Grupo GCA. Es el jueves 13 de noviembre en este mismo horario. Evidentemente les haremos llegar su recordatorio, y a los que nos hayan acompañado a las 4 sesiones van a tener, perdón, su constancia de participación. No sé si quieras agregar algo más, Carlos. No, nada más agradecer la oportunidad, Leti, agradecer a la NIPAC, agradecer a la CI y que vaya, lo que necesiten cuentan con nosotros para apoyo de cualquier tipo, de cualquier proyecto o inclusive de dudas que tengan como estudiantes. Mm. Estamos para recibirlos en nuestras oficinas, en nuestras plantas, cuando así lo deseen. Muchísimas gracias. Pame, muchísimas gracias también por tu apoyo y les deseamos una feliz tarde-noche. Hasta pronto. Hasta luego.